Muy buenos días a todos, les saludamos desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana en la Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos, hoy vamos a empezar el capítulo número 10, vamos a leer 33 versículos, del 1 al 33, para poder analizar un poco lo que el Señor nos quiere regalar en esta porción de la palabra hoy. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición tan grande que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder leer tu palabra, Señor. Queremos analizarla, Señor, queremos aprender y que tú nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo a poder, Señor, ejecutarla y hacer la vida en nuestras vidas, Señor. Te pido por cada persona que escucha estos audios, bendícenos a todos y quedamos en tus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cornelio manda a buscar a Pedro. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». Y en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Pedro visita a Cornelio. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz le habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí». Cornelio contestó:
Hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Bueno, este es el final de los primeros versículos del capítulo 10 de Hechos. Y miremos que en este capítulo viene una historia bien interesante, porque es cuando Cornelio, un centurión, manda a buscar a Pedro. Mire que en la época del Señor los judíos no se les permitía juntarse con los gentiles. Era algo que para los judíos era inmundo compartir o entrar en una casa de un gentil, y mucho menos de un romano que fuera soldado, que fuera centurión. Aparte de ser gentil, el Cornelio era un centurión del ejército romano, que era el cual tenía bajo su dominio a los judíos. O sea que había una gran oposición, había algo que definitivamente no entraba o no tenía lógica, no tenía razón el hecho de que una persona de esta naturaleza se juntara con un judío. Resulta de que el Señor empieza a preparar el corazón de el centurión. El centurión era una persona que era piadosa, era una persona que oraba, que buscaba el rostro de Dios. Era una persona que, a pesar de su posición y de todas las cosas, era bueno porque ayudaba a la gente pobre. Mire que él está orando y hay algo que el Señor hace con él, y es que se le presenta un ángel y le dice que mande a llamar a Pedro, que estaba en la casa de un curtidor en Jope. Mire que hay algo interesante, y es que el Señor dice su palabra. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y mire que la única manera de nosotros ser salvos es por medio de Jesucristo, es recibiendo a Jesucristo como Dios y Salvador. Es por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Muchas veces pensamos que el dar limosnas o el ayudar a las personas, o tener un corazón bueno, o estar en comunión orando, es necesario para llegar al cielo. Y no, resulta que no, porque si fuera así, pues el Señor simplemente con los actos de bondad que hacía este centurión ya era necesario, ya hubiera sido suficiente y no había necesidad de que Pedro fuera hasta su casa. Mire que el Señor le muestra de que él tiene que recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Él tiene que conocer el camino, porque si no recibe a Cristo como Dios y Salvador, si no se pone en el camino, o recibe al Señor en su corazón, mejor dicho, no va a tener el beneficio de llegar al cielo. Y es algo que muchas veces pensamos o pensábamos antes. No, yo ayudo a los pobres, doy un mercado, doy esto, doy lo otro, entonces ya con esto es suficiente, ¿no? Las obras son buenas, pero son obras que el Señor ha preparado de antemano. Uno cuando ayuda a una persona no lo hace para salvarse, uno lo hace porque ya es consecuencia de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Nosotros ayudamos en México al comedor en Matamoros, al comedor Tierra de Bendición, pero no lo hacemos para ganar indulgencias o para ganar algo, sino simplemente como agradecimiento de lo que Dios nos ha dado, poder enviar algo para las personas necesitadas. Después el Señor empieza a preparar el corazón de Pedro también, porque como no se llevaban entre judíos y gentiles, y menos con romanos y menos con soldados romanos, entonces el Señor le hace ver a Pedro
una visión con un lienzo donde estaban animales de toda clase. Y como él tenía hambre, entonces cuando viene la visión le dice: Señor, mata y come. Y entonces Pedro le dice: no, Señor. Imagínense, le dice: Señor, no, Señor. O sea, que le está desobedeciendo en ese momentico. Le dice: no, Señor, en mi boca no ha entrado nada inmundo en mi vida. Entonces el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y mire que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En ese momento Pedro está contestando como con la ley mosaica. El Señor le está mostrando de que estamos entrando a un periodo de gracia, que ya la ley termina en Cristo. Cristo cumple la ley. Nosotros seguimos cumpliendo la ley porque los mandamientos debemos de cumplirlo para nuestro beneficio, pero ya no vivimos por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Y esa gracia es lo que el Señor está tratando de transformar en la mente de Pedro, y no solamente de Pedro, sino de todos los discípulos, de que es que el Señor Jesucristo hoy no fue a morir por todos, no solamente por los judíos. Los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos y que nadie más se iba a salvar. De hecho, a los gentiles nos tenían como inmundos, como personas que no se podían ni juntar con ellos. Y el Señor cambia todos estos esquemas de tradición, de religiosidad, y abre la puerta a los gentiles. Entonces lo prepara para que vaya a hablar con un centurión romano gentil y le vaya a predicar. Entonces, cuando él ve esta visión, llegan y tocan a la puerta los soldados que ya había mandado Cornelio a Jope para que llevaran a Pedro. Y cuando le tocaron la puerta, el Espíritu Santo le dijo: no te rehúses y ve con ellos. Es una orden explícita que le da el Señor a Pedro para que Pedro vaya a predicar las buenas nuevas a los gentiles. Nosotros siempre hemos hablado que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, pero el primer apóstol en su ministerio que habló a los gentiles fue Pedro. Pedro fue que abrió la puerta a los gentiles porque el Señor mismo se lo ordenó a él. Era algo que el Señor había prometido desde antes, porque el pueblo de Israel había rechazado a su Hijo Jesucristo, al Mesías. Entonces él en este momento le abre la puerta a los gentiles, y por eso hoy nosotros tenemos la gran oportunidad y la bendición de poder ser cristianos, porque se abrió esa puerta para los gentiles. Inmediatamente Pedro va hasta allá, y lo que hace Cornelio es inclinarse, un gentil, un soldado, un centurión arrodillado a los pies de Pedro. Pedro le dice: no, yo soy un simple ser humano como tú, y párate. Empezaron a hablar y contó la historia a Cornelio de lo que le había hecho el ángel. Entonces, esto nos da a nosotros algo muy interesante para aprender. Uno es que no solamente con las dádivas o con ser bueno y con regalar mercados es suficiente para Dios y orar, sino que es necesario recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, por ende viene en nosotros el Espíritu Santo, que nos lleva a hacer las obras que Él preparó de antemano. No es que las obras nos lleven a la salvación, sino que las obras las hacemos como agradecimiento de toda la bondad y todo el amor que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Así que también tengamos en cuenta de que nosotros no podemos juzgar a nadie. Hay mucha gente que hace buenas cosas, hay mucha gente que es buena, que ora, pero de pronto no conoce a Jesucristo como Dios y Salvador. Y nuestro deber es a estas personas, en vez de juzgarlos o en vez de estar criticándolos o cayéndoles encima con la palabra, dándole bibliazos, es orientarlos, a llevarlos al camino. Mire, lo que usted hace está bien y sígalo haciendo, es una bendición, y Dios tiene en cuenta todas estas obras. Imagínense que Dios había tenido en cuenta todo lo que estaba haciendo este centurión, y él le dijo: ha tenido en cuenta tus oraciones y tus dádivas y tus donaciones. Así que
No dejemos de hacer eso, pero recordemos que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo y orientemos a las personas que son buenas, que están haciendo buenas cosas, pero que necesitan ser orientadas, ser guiadas por personas como usted y como yo, que estamos aprendiendo de la palabra de Dios para poder guiar a las personas por el camino correcto. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo y ponga palabra en nuestra boca para poder ayudar a las personas que aún no han recibido a Jesucristo, no están en el camino, para que ellos puedan llegar y poder todos llegar a estar una eternidad con el Señor en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en todos los hermanos. Así que oremos. Hermoso Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, porque cuando tú, Señor, abriste el camino para que los gentiles, para que nosotros que no éramos judíos pudiéramos llegar a tu presencia, Señor, y pudiéramos tener este privilegio de hoy, de disfrutar de tu gracia y tu misericordia, Señor. Es un honor para nosotros y una bendición muy grande, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos has hecho parte de tu familia, Señor. Queremos, Padre mío, corresponderte, Señor, poder obedecerte en todas tus palabras, Señor, y poder, papito lindo, ayudar a otras personas que no te conocen, Señor, a poderlos guiar por el camino tuyo, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por cada oyente de estos audios y quedamos en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.